Ahora les voy a hablar sobre la erisipela. Ya. Como definición, esta erisipela va a ser una infección cutánea aguda, bacteriana que compromete las placas más superficiales de la piel, es decir, entre la epidermis y la dermis papilar. Este va a tener marcado compromiso de los vasos linfáticos subyacentes y en algunos casos rápidamente va a ser progresiva. Ya, ahora para hablar un poco de su epidemiología, se dice que a comienzos de los años 70 apenas se mencionaba la erisipela en los artículos sobre infecciones estreptocócicas. Sin embargo, durante las dos últimas décadas, en muchos países desarrollados se ha observado un aumento de su incidencia y sobre todo en los cambios en las localizaciones preferentes. Erisipela, perdón, en la facial, con frecuencia va a estar asociada a una infección previa del tracto respiratorio. Se ha hecho rara y la que afecta a los miembros inferiores a menudo en forma de brotes recurrentes va a ser la más común. También va a afectar a pacientes de cualquier edad, pero esta va a ser más común o frecuente en niños menores de 3 años y personas también mayores alrededor de los 70 años. La distribución por sexos va a variar según las series y en general va a predominar en mujeres, aunque en jóvenes incide más en varones. Ya, ahora hablando un poquito sobre la patogenia, aquí la piel normal va a proporcionar una protección física contra la entrada de bacterias. La erisipela esta va a iniciar a menudo cuando se produce una pérdida de la integridad de la epidermis por una herida traumática o en relación con una dermatosis previa que curse con erosiones cutáneas. Esto último sucede, por ejemplo, en las tiñas interdigitales que proporcionan una vía de entrada para la erisipela de las piernas. Por contigüidad, es otra vía de acceso a la superficie cutánea, como acontece en la erisipela de la cara. En relación con una colonización nasofaringea o también del oído por medio del Streptococcus pyogenes, y hay que considerar aquí que un 10% de la población sana es portadora faríngea de este Streptococcus pyogenes. Y con menos frecuencia se pueden originar por una diseminación hematógena del microorganismo del Pneumoniae y del Vulnificus. Bueno, hablando un poquito más sobre su etiología, esta erisipela va a ser causada principalmente por el Streptococcus pyogenes y en menor medida por el Staphylococcus aureus, y ha experimentado en los últimos años un aumento de su incidencia y sobre todo un cambio en las localizaciones preferentes. Este resurgir no tiene una explicación satisfactoria, ya que el estreptococo sigue siendo sensible al tratamiento con penicilina. En adultos va a ser más frecuente por Streptococcus pyogenes, también por el Staphylococcus aureus, en pacientes también con lupus eritematoso sistémicos, virus de la inmunodeficiencia humana y también los pacientes que van a ser tratados con corticoides y alcohólicos. En niños va a estar más frecuente dado por el Streptococcus del grupo B, en recién nacidos por el Haemophilus. Y en diabéticos o también en inmunodeprimidos, va a estar dado por gram negativos como el Escherichia coli, el Enterobacter y la aeruginosa. Bueno, ahora hablando de la clínica, esta erisipela va a comenzar de una manera abrupta, con escalofríos, fiebres y malestar, tras un periodo de incubación de 2 a 5 días. En pocas horas aparece un área erimatosa endurada, tumefacta, también brillante, con bordes sobreelevados, netamente diferenciada de la piel normal circundante, que se va a extender excéntrica y progresivamente a modo de llamarada. La afectación de de los linfáticos superficiales le va a dar un aspecto de piel de naranja a la lesión, que además esta va a estar caliente y suele doler al tacto. A los 2 o 3 días de evolución pueden formarse vesículas o ampollas en la superficie afectada, que esta puede evolucionar
a una celulitis y la infección progresa en profundidad, afectando principalmente a todo el espesor del tejido celular subcutáneo, mostrándose entonces las lesiones menos congestivas y también con límites imprecisos. Ya. Esta erisipela se asienta con facilidad en áreas con drenaje linfático, distorsionado o también con linfedema crónico como en las piernas, que va a ser la localización más frecuente, con síndrome postflevítico, como se puede ver ahí en la imagen. También con úlceras crónicas o afectada previamente por erisipela o celulitis también recidivante. En la erisipela, en la imagen 2 podemos tener aquí, pueden ver a la erisipela facial, que esta va a ser la localización más característica, que en este caso va a ser la región malar, con posible extensión por el puente nasal a la región contralateral, adquiriendo un aspecto en alas de mariposa. El edema es marcado aquí y los ojos están a menudo cerrados por la hinchazón que esta va a ocasionar. También nos dice que otra ubicación por erisipela streptocócica es sobre heridas quirúrgicas recientes, donde el Piógenes es uno de los escasos patógenos bacterianos que va a producir estos signos de infección en las primeras 24 horas. Y en recién nacido, la localización más frecuente es periumbilical, con vía de entrada a partir del muñón umbilical. Bueno, para los criterios diagnósticos, aquí tenemos algunos que nos va a hablar sobre la inflamación cutánea bien demarcada y sobre levantada, también que ésta tenga un inicio agudo menor a las 24 horas y esta esté asociada a fiebre mayor a 38 grados centígrados o escalofríos. También que esta sea una lesión generalmente unilateral que se da en el 98% de los casos y que afecta predominantemente a la pierna o al pie en el 85% de los casos. Entre los factores de riesgo presentes en gran parte de los pacientes, en estos tenemos el linfedema, la puerta de entrada local, etc. Y también un bajo porcentaje de los pacientes puede presentar títulos anticuerpos anti-streptolicina positivos al inicio o durante el seguimiento serológico. Ya. Bueno, siguiendo con el diagnóstico, principalmente la erisipela esta se va a fundamentar tanto en la historia clínica y también en la exploración física, aunque es poco rentable, se dice que esta se da en el 10 al 35% de los casos. Aquí lo que se debe hacer es realizar un estudio microbiológico dirigido principalmente a la identificación del agente causal y de su patrón a la sensibilidad de antibióticos. Este se llevará a cabo con muestras obtenidas por aspiración de exudados, con jeringuilla o también por biopsia de tejidos, que esto se va a dar en los bordes inflamados de la lesión, procediéndose a la visualización directa al microscopio tras la tinción Gram y también al cultivo aquí bacteriano. Ya. Ya aquí, sin embargo, nos dice que los hemocultivos tienen un rendimiento de diagnóstico muy bajo, menor al 5%, y aquí también el hemograma muestra leucocitosis con neutrofilia y un aumento de la velocidad de sedimentación globular. Como tratamiento vamos a tener las medidas locales y una terapia antibiótica sistémica. Entre las medidas locales vamos a tener aquí la inmovilización y la elevación de la zona afectada, que va a disminuir el edema y la hinchazón local, y los fenómenos también de compresas frías de suero salino fisiológico estéril, que van a mejorar el dolor local y también son astringentes en presencia de ampollas. En la terapia antibiótica sistémica, esta principalmente debe instaurarse aquí un tratamiento antibiótico empírico inicial, que pueda ser susceptible de ser modificado posteriormente según la evolución del proceso o los resultados también del estudio microbiológico. En los casos leves de erisipela incipiente, pueden estos ser tratados de forma ambulatoria por vía oral con clodoxacilina 500 miligramos cada 6 horas como primera elección.
siendo alternativas de segunda elección la eritromicina de 500 miligramos cada 6 horas, o también la amoxicilina más clavulánico, 500 miligramos cada 8 horas, o las cefalosporinas de un miligramo como de primera generación como cefadroxilo, 500 miligramos cada 12 horas, o también la citromicina 500 miligramos cada 24 horas, o la claritromicina 500 miligramos cada 12 horas. Si aquí se cultiva un Streptococcus aureus resistente a meticilina, puede tratarse aquí con cotrimoxazol de 80 miligramos o 40 miligramos en tabletas, 2 tabletas cada 12 horas, más rifampicina, que son 600 miligramos cada 24 horas. O también se puede usar el ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas, o el ácido fusídico 500 miligramos cada 8 horas. Ya, aquí estos pacientes con erisipela evolucionada extensa o con patología asociada deben ser inmediatamente hospitalizados y tratados con penicilina vía intravenosa a dosis de 1 a 2 millones de unidades cada 4 a 6 horas. Aquí si nosotros vamos a sospechar una etiología estafilocócica, debe instaurarse una penicilina semisintética, la penicilina o una penicilina NASA resistente, perdón, como la cloxacilina, que esta se le debe de dar 2 gramos cada 4 horas por vía intravenosa, o la cefazolina, 1 gramo cada 8 horas, también por vía intravenosa. En casos de que este Streptococcus aureus sea resistente a la meticilina, es de elección aquí utilizar la vancomicina de 500 miligramos cada 6 horas, o 1 gramo cada 12 horas. Hay que aquí también tener presente que en las erisipelas faciales, a diferencia de las extremidades, el tratamiento empírico siempre debe cubrir al Streptococcus aureus, eh, y algunos autores van a recomendar aquí el tratamiento ambulatorio inicial con esta penicilina benzatina, que se le va a dar 1.200.000 unidades, o la ceftriaxona, que esta se le puede dar de 1 a 2 gramos, ambas por vía intramuscular en única dosis, y estas tienen que ser asociadas a la cloxacilina bioral. Y ya, doc, eso es todo. Gracias, Doc. Todo bien. Por favor, el siguiente. Ya, Doc, ya comparto. Hágame un anfitrión, por favor. Paula, puedes hacerme anfitrión. Ya te hago. Bueno, voy a la parte de lo que es la celulitis. Vamos a partir sobre las generalidades. Y tenemos que esta es una afección inflamatoria del tejido celular subcutáneo, pero no va a haber afectación de los planos musculares. Y va a tener ciertas características como dolor, eritema, inflamación y calor circunscrito. Y vamos a tener que esta va a ser una inflamación de la piel y los tejidos blandos, y que en ciertas ocasiones puede conllevar a alta movilidad, y a veces, y también su tratamiento tiene costos elevados. Entonces, ¿qué es lo que causa la celulitis? Tenemos que va a estar primero por el aureus y el piógenes, pero también vamos a tener otros patógenos como el Clostridium, la Pseudomonas,
el aspergillus y sobre todo en pacientes diabéticos y grandes quemados inmunosuprimidos. Ya, vamos aquí a ver unas imágenes sobre la celulitis, donde vamos a ver un eritema. Aquí vemos la formación de un absceso con foco séptico. Ya. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de microorganismos relacionados con los tipos de celulitis. Por ejemplo, tenemos un Streptococcus pyogenes que está relacionado con una celulitis típica, o un Staphylococcus aureus con una celulitis típica más formación de pus, una Pateurella multocida que está relacionado con una modelo de gato perro, Aeromonas hydrophila con exposición de aguas dulces, la Vibrio vulnificus con exposición a aguas saladas, a Clostridium perfringens, que está relacionado a fascitis necrotizante, y a Erysipelotrix, que está relacionado con los manipuladores de carne y de pescado. Entonces, vamos a ver primero cuál es el acceso de estas bacterias a la epidermis. Esto se va a hacer a través de lo que son grietas, cortes, quemaduras, picadores de insectos y a su vez también incisiones quirúrgicas y catéteres intravenosos. Ya. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Principalmente vamos a hablar sobre los principales factores de riesgo relacionados a los miembros inferiores. Y finalmente, en donde tenemos modificables y no modificables. En los no modificables tenemos el embarazo, la raza blanca y los modificables como una insuficiencia venosa, que llega a ser la más frecuente, un linfedema, una enfermedad arterial periférica, una inmunosupresión, diabetes y obesidad. Mientras que los factores de riesgo locales, de igual manera, modificables y no modificables, en los no modificables tenemos el trauma, mordedura de animales e insectos y tatuajes. Y los modificables, las úlceras, el eczema, pie de atleta y las quemaduras. Y hay que tener algo muy importante, que no se ha visto una relación tan fuerte entre la edad y el sexo para desarrollar lo que es celulitis. Vamos a principalmente a partir sobre la celulitis estafilocócica y que esta va a dispersarse después de o a partir de una infección central circunscrita, es decir, un absceso, una foliculitis, un furúnculo, un carbunco, un cuerpo extraño que va a estar infectado. Por ejemplo, tenemos las astillas, las prótesis o un catéter intravenoso. Y tenemos los estafilococcus resistentes a meticilina, que por lo general van a estar sustituyendo con rapidez a los sensibles a meticilina, principalmente en los pacientes hospitalizados, con alrededor del 59% de los casos. Y tenemos que estas infecciones estafilocócicas son más frecuentes en los pacientes que, por lo general, el síndrome de Young, que tienen una eosinofilia o un IgE alto. También tenemos que esta celulitis estreptocócica va a tener lo que es un proceso difuso de diseminación y va a estar concomitantemente con una linfangitis y fiebre. Y estas, por lo general, su sitio donde son más frecuentes es en las extremidades inferiores, y aquí va a estar causado por estos estreptococos, pero de grupo A, C y G, y puede tener una relación con una estasis venosa crónica, una venectomía de la safena o una intervención quirúrgica. Ya. Y también tenemos que estas celulitis causadas por este patógeno van a originar lo que son las celulitis recurrentes en pacientes con linfedema crónico y que va a estar producido por una elefantiasis, también puede ser una incisión de los ganglios linfáticos o una enfermedad de Milroy. Y por otro lado tenemos que la celulitis provocada por el estreptococo de grupo B, principalmente por la Galactiae, va a ocurrir principalmente en pacientes de edad avanzada, diabetes mellitus y enfermedad vascular periférica, básicamente enfermedades inmunosuprimidos, como ya les mencioné anteriormente. Ya. También tenemos otros patógenos, a diferencia del estreptococo, y aquí tenemos en este caso el Haemophilus influenzae, que va a generar lo que es celulitis periuretria en niños, y asimismo va a provocar lo que es sinusitis, otitis media y epiglotis. Y también esto hay
hay que tener algo muy importante, que a pesar de la vacuna de la influenza del tipo B, no se ha visto buenos resultados para disminuir la celulitis en los pacientes. Y también, como ya les mencioné en el cuadro anterior, tenemos la posterior multocida, que es una celulitis vinculada a la mordedura de gato. Ya. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Principalmente, como ya les mencioné en el cuadro de los patógenos, esto se va a relacionar comúnmente con los miembros inferiores. Ya. Y eso se presenta por lo general con una soda aguda, sensible, eritematoso e hinchazón de la piel, pero en casos severos vamos a ver ampollas, úlceras, edema, y a su vez también puede estar asociado, como ya les he estado mencionando, la linfagitis o una linfadenopatía. Y también tenemos que van a incluir síntomas inflamatorios como son fiebre y malestar general. Y en casos de que llegue a ser esta celulitis muy avanzada, puede darse taquicardia y hipotensión, llegando a ser signos de sepsis. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de laboratorio? Principalmente vamos a detectar lo que es el patógeno causante de esta celulitis, como les mencioné, son diferentes. Y vamos a ver el recuento de células blancas y la proteína C reactiva, lo que nos va a dar una indicación de una infección o prácticamente una inflamación. Pero esto también nos mencionaba que esta proteína C reactiva puede estar normal, lo que no nos indica de que no estamos pasando un proceso infeccioso, sino que podemos estarlo pasando, pero este valor está normal. Y de igual manera tener hemocultivos para ver, a ver si llegan a haber manifestaciones sistémicas como patógenos para que conllevan a agravar esta celulitis, y en caso de que se necesite, una biopsia y un aspirado. Ya, también podemos usar imagenología, en este caso podemos usar el ultrasonido y para descartar lo que es un absceso subyacente, y también el Doppler para trombosis venosa profunda. Y asimismo una resonancia magnética para ver lo que es la fascitis necrotizante, vemos edema, tensión, necrosis cutánea, crépitos, parestesia. Ya, aquí vemos en la ecografía cómo se ve una celulitis y vemos lo como está normal, y en la derecha vemos una celulitis más edema. Entonces, ¿cómo se hace este diagnóstico diferencial? Vemos que en primera instancia vamos a tener la dermatitis por éstasis, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial también con una artritis aguda, una piodermia gangrenosa y una reacción de hipersensibilidad, una trombosis venosa profunda y fascitis necrotizante. Como vamos a ver, tiene un diagnóstico diferencial muy, muy amplio, en donde vamos a necesitar el ultrasonido, el Doppler, principalmente cuando es trombosis venosa profunda. Ya. ¿Y cuál es el tratamiento? Por lo general, la celulitis no tiene ciertas complicaciones, por lo tanto se trata de manera oral con antibióticos. Y también vamos a tener medidas generales como descanso, vamos a ver una elevación de los miembros afectados y analgesia para el dolor y el malestar. Entonces, ¿cuáles son el régimen de tratamiento? Como ya es de constancia nuestra, cada patógeno va a tener cierto antibiótico con el cual debemos utilizar, y como vemos ahí, según una celulitis típica causada por Streptococcus pyogenes, como ya les mencioné, una amoxicilina. Ya una celulitis típica, pero que está relacionado con pus, puede ser un estafilococcus aureus. Eh, Ahí podemos usar la flucloxacilina. También tenemos cuando son por resistentes a meticilina, pues amortoxicilina, y así vamos viendo diferente el patógeno según el fármaco que podemos usar, como la ciprofloxacino, y en caso de fascitis necrotizante, vamos las benzodiazepinas y así. Eso es todo. Doc, este,
Ya me toca, ya me toca a mí, pero tenemos solo 5 minutos. ¿Le parece si le envío Hola, Doc. otra Claro, reunión? mándeme otro link, por favor, y salgamos de la reunión y nos volvemos.